Hoy en el plano económico hay varias alternativas que analizar. Por un lado, la cuestión inflacionaria, hoy ya con una expectativa en algunos sectores de consultoras privadas que llegan al 40%, y el otro que es un temor en todas las encuestas que se realizan de expectativas, sea en el orden de los trabajadores como de los empresarios, es un temor por la conservación o no de las fuentes laborales frente a suspensiones en distintas aristas de la producción, como puede ser los sectores automotrices, pero también en lo que es el índice verdadero y real de desempleo, que para algunos podría no responder a la realidad. Estamos en línea con Gastón Rossi, que es el director de la consultora LCG y que nos va a tratar de mostrar cuál es su opinión al respecto. Gastón, gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto, Luis, buenos días. ¿Te parece fidedigno el índice de desempleo que plantea el INDEC? Mira, el primer punto es, a partir del tema con los índices de precios de los últimos años, uno, naturalmente, los datos del INDEC siempre los mira, digamos, dos veces y cuando hay algún dato particular que llama la atención, tiende a desconfiar. Hay un punto, digamos, que es un poco técnico, lo explico lo más sencillo posible, que es la tasa de desempleo se calcula como el número de desempleados sobre lo que el INDEC llama la población económicamente activa, es decir, sobre aquella parte de la población que estando en edad de trabajar busca activamente trabajo. Entonces, esta población económicamente activa es clave porque si hay modificaciones en la cantidad de personas que están buscando activamente empleo, es decir, si esa tasa de actividad es menor a la que en realidad existe, eso implicaría o se podría mostrar una menor tasa de desempleo. Yendo a los datos puntuales, el primer dato que sorprende es cuando uno mira la tasa de desempleo, año contra año sube apenas 0,2 puntos porcentuales. Eso es muy poco, es prácticamente como si no hubiera incremento del desempleo al compararse contra el segundo trimestre del año pasado. Cuando uno bucea en los datos, lo que encuentra es que la tasa de actividad, es decir, ese porcentaje, esa cantidad de gente que busca activamente trabajo, año contra año cae un punto porcentual, 5 veces más. ¿Qué implica esto? Que en un contexto de caída del salario real, en el cual cada vez se vuelve más necesario complementar ingresos hacia el interior del hogar, lo que encuentra el INDEC o lo que muestra el INDEC es que distintamente a lo que uno esperaría que la tasa de actividad aumente, en realidad está cayendo. Claro. Entonces, un sencillo cálculo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la tasa de desempleo si en el segundo trimestre del 2014 tuviéramos la misma tasa de actividad que tenía la economía hace apenas un año atrás? Bueno, si haces ese cálculo te da que la tasa de desempleo en lugar de ser el 7,5 que informa el INDEC sería 9,4, es decir, prácticamente 2 puntos porcentuales más. Aparte hay algo que es incontrastable, al menos me parece para un lego en la materia del cálculo del desempleo. Si cae la tasa de actividad, inevitablemente debe romper una parte del mercado laboral, es decir, debe destruir puestos de trabajo. No necesariamente, por eso te digo que es técnico, a veces es complicado de explicar, porque vos podés tener una persona que está en su casa sin hacer nada y está en edad laboral, esa persona se considera un inactivo, Ajá. es decir, no es ni desempleado ni pertenece a la población económicamente activa. Una vez que esa persona, supongamos el caso, todo lo demás en el mercado laboral se mantiene igual y esta persona pasa a buscar activamente trabajo, lo que tenemos es que aumenta la población económicamente activa, porque teníamos una persona en edad laboral que era inactivo porque no le interesaba, no buscaba trabajo, pasa a buscar trabajo y dependiendo de si lo encuentra o no, pasa a ser o un desempleado o un empleado, pero siempre pasa a formar parte de la población económicamente activa. Un dato que quizás ayude a graficar el punto que hago, es que si uno toma los datos, la caída del empleo implícita, haciendo algunos cálculos, da año contra año 220.000 puestos de trabajo. De acuerdo a lo que informa el INDEC, 3 de cada 4 personas que año contra año perdió su empleo, en lugar de seguir buscando un empleo, lo que hace es retirarse del mercado Claro, laboral. claro, Se deja de queda en la buscar. casa, sin ingreso. Y eso, la verdad que es algo que llama la atención. Si uno compara con episodios recientes de desaceleración de la actividad económica, como puede ser el 2009, con una caída superior a 3 puntos del producto, y el 2012, que fue un año de crecimiento económico nulo, vos lo que tenés es que la tasa de actividad sube, es decir, hay más gente que
quiere buscar trabajo y lo busca activamente. Por eso digo que la verdad que los datos del segundo trimestre llaman la atención en este sentido. Gastón, ¿hay algún sector que es el que ha sido más golpeado? Yo mencionaba las automotrices con suspensiones, todavía no ha habido pérdidas, al menos masivas, pero digo, ¿hay algún sector, la construcción, que aparece como el más complicado? Mira, vos lo que tenés ahora, paradójicamente, es muy atomizado los problemas de empleo. Hay un sector, claramente, como bien mencionaste, que es automotriz y autopartes, que está sufriendo, digamos, una caída muy pronunciada, prácticamente un colapso, que es básicamente el correlato del impuestazo que el gobierno implementó a principios de año por la escasez de reservas. Ahora, cuando vos mirás los sectores, industria te cae año contra año, construcción te cae año contra año, comercio menos, pero también te cae año contra año, es decir, tenés un proceso de complicaciones en el mercado laboral que tiene un epicentro en el sector automotriz, pero que está difundido a todos los sectores. Y esto es un punto importante porque no es que la recesión está concentrada en un sector, como pudo haber pasado en el pasado, es decir, algún sector puntual que tiene algún problema y el resto de la economía sigue creciendo y no destruye puestos de trabajo. No, la verdad que vos lo que ves ahora es complicaciones y caída en la actividad. De hecho, los propios datos del INDEC reconocen que hay caída en la actividad de la industria, caída en la actividad de la construcción y caída en la actividad del comercio. Y esto también tiene su correlato en términos del empleo. ¿Cómo impacta el empleo público, sea tanto en las municipalidades como en las provincias, como en la nación, a la hora de sostener un índice de empleo que el gobierno dice es satisfactorio? Mira, te pongo un dato muy sencillo. A partir de finales del 2008, si uno toma la cantidad del empleo público, creció entre el 2008 y el 2013 25%. En el mismo periodo, el empleo privado creció 7%, es decir, más que triplica el crecimiento del empleo público al crecimiento del empleo privado. Obviamente, esto compensa la dinámica del sector privado, pero la compensa parcialmente, porque cuando uno mira la estructura total del empleo, el empleo público está en torno al 20, el 25% del total del empleo. Lo que quiero decir es, más allá de los temas de desequilibrio fiscal y los costos asociados a el aumento y a qué nivel de productividad tiene ese empleo en el sector público, digo, haciendo caso omiso a esta cuestión, uno lo que observa es que el sector público crece mucho en términos de empleo, pero no alcanza a compensar los problemas que presenta el sector privado, y en particular el sector privado formal. Si vos tomás desde el 2011 hasta hoy, el empleo formal no creció, creció cero, con una economía, digamos, una población que crece más o menos al 1% anual, es decir, los empleos privados formales, y acá no hay discusión que valga, están estancados desde finales del 2011. Salvo en el último anuncio, que será de unos 30 días aproximadamente, que fue del primer empleo, con beneficios para los empresarios en el caso de que declararan en planta permanente, es decir, un empleo estable, ¿no aparece otro programa del Estado tendiente a combatir el desempleo, o me equivoco? No, no te equivocás. Igual creo que en este caso las políticas públicas lo que pueden hacer es moderar el impacto que puede tener un determinado contexto macroeconómico sobre el mercado laboral. El caso paradigmático fue en el 2009, vos tuviste una crisis, digamos, con un epicentro en las economías desarrolladas, te impactó muy fuerte, entonces el gobierno nacional lo que hizo fue implementar un programa que se llamaba el REPRO, que lo que hacía era darle un subsidio a las empresas para que pudieran pagar parte de sus sueldos. Eso puede funcionar en una determinada coyuntura y por un tiempo determinado. El problema es que vos acá lo que tenés no es que el mundo se te cayó encima, como plantea el Ministerio de Economía, sino que lo que tenés es problemas asociados a los errores de política económica de los últimos años. Entonces, cuando vos tenés un desorden macroeconómico, la verdad que lo que podés hacer en términos de políticas de empleo es acotado. Obviamente que tenés que compensar y tratar de morigerar el impacto sobre la situación de los asalariados y en particular de los que menos tienen. Lo que pasa es que vos no podés compensar vía política laboral activa los problemas que te genera la macroeconomía, y con un agravante adicional, que es que como vos gastás, el gasto público creció siempre por encima de la inflación. Es decir, vos lo que tuviste era años en los cuales la economía crecía, vos gastabas mucho. Ahora que la economía cae, es el momento en el que vos, el sector público debería, en teoría, y es lo que dice Keynes,
salir a aumentar su gasto. Pero ahora no tenés financiamiento. Y si aumentás el gasto, como lo hace el gobierno, vía emisión, tenés más inflación. Entonces, ese es el atolladero en el cual estás. Y la verdad que yo creo que si uno quiere o si le preocupan los temas del mercado laboral, la prioridad, paradójicamente, debería ser por ordenar los problemas de la macro, por disipar la incertidumbre cambiaria, por normalizar el problema con los holdouts, por hacer que la economía vuelva a tener un escenario medianamente cierto de acá hasta la transición presidencial, porque la verdad quedan poco más de 15 meses hasta un cambio de gobierno. Las dudas están centradas en este periodo, digo, por un lado es poco, en términos cronológicos lo que falta, pero con la magnitud de los problemas que tenés es lo que genera los trastornos en la actividad y en particular sobre el empleo. Muchísimas gracias por habernos atendido, Gastón. Luis, fue un placer. Igualmente para nosotros. Hasta luego. Gastón Rossi es el director de LSG a propósito del tema del desempleo y de lo que es la perspectiva en distintas áreas en materia de empleo.